Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos observando y reflexionando sobre los últimos versos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Y el verso 9 nos dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Este versículo revela las acciones de Jesús y sus motivos. No solo actuó en justicia, él había amado la justicia, y todo lo que el Señor hacía se reflejaba su amor por la justicia. Y como podemos leer en Santiago, en el capítulo 1, el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la verdadera justicia. Nunca varía de lo que es verdadero, justo y bueno. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 5, nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios nunca varía. Sus motivos, acciones y carácter nunca cambian. Él es la luz total. Él es la justicia total. En todo lo que hizo Jesús estaba su amor por la justicia. Y en este verso 9 encontramos la declaración más directa de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Algunos comentaristas piensan que esa palabra compañeros se refiere a los hombres. Otros piensan que a sus pares, los reyes, y otros opinan que la palabra empleada aquí por compañeros se refiere simplemente a una asociación nada más. Y lo que aquí se dice es que Jesucristo es superior a los ángeles, pues sobre ellos está hablando, los cuales son sus socios, sus compañeros celestiales. Cristo es el ungido. Cristo es el exaltado sobre todos los demás. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, en el sermón de Pedro en la casa de Cornelio, dice que Dios había ungido y ordenado a Jesús de Nazaret. El salmista, en el Salmo 2, verso 2, también nos dice esto, como también en otros lugares, en otros pasajes del Antiguo Testamento anticipan, nos hablan de esta unción. La palabra Mesías es una transliteración de la palabra hebrea para ungido. La palabra Cristo es una transliteración de la palabra griega con idéntico resultado. En otras palabras, el título supremo de Jesús, Mesías o Cristo, significa ungido. Jesús era el ungido de Dios. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pienso que a Jesús se lo ungió, diríamos oficialmente, como rey cuando
subió al cielo, después de su resurrección. En ese momento el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. Cristo asumió su reinado al ascender, aunque todavía no ha reunido todo su reino, pero en algún momento, con toda seguridad, lo hará. Por lo tanto, podemos decir, la naturaleza de Jesús, esto es, su deidad como su título y el hecho de recibir adoración, muestra que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior por su existencia. Podemos ver en los versículos 10 al 12 de este capítulo 1 de la carta a los Hebreos que dicen: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Cristo es superior a los ángeles en su existencia. Y esta cita del Salmo 102, los versos 25 al 27, donde el Espíritu Santo revela que Cristo es mejor que los ángeles, porque existe eternamente. Si Jesús estuvo en el principio para crear, debió haber existido antes del principio y por lo tanto no tiene principio. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 1, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y tal como se dobla y se desecha un vestido usado, cuando ya no se quiere más, cuando no se utiliza más, así Jesús descartará los cielos y la tierra. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 10, nos dice que un día los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 14, nos dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Durante el periodo llamado la Gran Tribulación, la creación natural será fuertemente sacudida por la intervención de su Creador. Nos dice: las estrellas caerán, vendrán y golpearán la tierra, y toda isla y montaña se moverá de su lugar. El mundo completo se derrumbará. Y las cosas que podemos ver y sentir parecen permanentes, seguras, estables, y muchos son los que piensan y se sienten tentados a creer que todas las cosas permanecerán así como desde el principio de la creación. Pero la realidad es que todas las cosas perecerán, y el Señor creará unos cielos nuevos y una tierra nueva. Cambiará la creación, pero no el Creador.
Leíamos, tus años no acabarán, nunca terminan. Cristo es eterno, Él es inmutable, nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como podemos ver en Hebreos capítulo 13, verso 8. Por lo tanto, Cristo nunca cambia, nunca está sujeto a cambio, nunca es sujeto a alteración alguna. Cristo es eternamente el mismo, por lo tanto, es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles en título, en la adoración, en su naturaleza, en su existencia y como también en su destino. Cristo superior debido a su destino. Versos 13 y 14 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Nos dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A ningún ángel le ha prometido Dios sentarse a su derecha. Solo el Hijo se sienta allí. El destino de Jesucristo, el destino del Señor es que al final todo el universo se sujetará a Él. En Filipenses capítulo 2, verso 10 dice, en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y como podemos ver en las Escrituras que en el plan de Dios, Jesucristo está destinado a ser el soberano del universo. Y todo lo que hay en él, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Podemos ver entonces que Cristo el Señor sujetará bajo sus pies a todos los reinos, autoridades, potestades del mundo. ¿Y cuándo sucederá todo esto? En su segunda venida, cuando regrese en gloria. Apocalipsis capítulo 19, versos 15 al 16, nos dan una vívida descripción de su venida, de su regreso. El destino de Jesucristo es reinar eternamente sobre los cielos y la tierra. También podemos observar el destino de los ángeles en el verso 14. Y nos dice ahí que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El destino de Jesucristo es reinar. El de los ángeles es servir para siempre a quienes son herederos de la salvación. No sabemos todo de cómo nos asisten los ángeles, de cómo estos mensajeros
actúan, se mueven, pero en sí es muy alentador, pues es una demostración del tierno cuidado de nuestro Dios, en orden a nosotros y de las potencias espirituales que colaboran contra los embates del enemigo y sus colaboradores. La frase que serán herederos no pone en duda la seguridad de la herencia y no aplaza el servicio angélico a un tiempo, diríamos, futuro, pues la frase se podría traducir para servicio de aquellos que van siendo herederos por recibir la salvación que se les ofrece en el Evangelio. ¡Qué perspectiva tan maravillosa y asombrosa para los cristianos! Además de estar por siempre en la presencia de Dios, nuestro destino es que los ángeles nos sirvan para siempre. Hay muchos pasajes en las Escrituras donde se nos narra, nos hacen saber de intervenciones de ángeles. Los ángeles protegen y liberan al creyente, al santo, del peligro temporal. Los ángeles rescataron a Lot y su familia, sacándolos de la ciudad de Sodoma. Los ángeles estuvieron con Daniel en el foso y cerraron la boca de los leones. Y tantos otros ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Y podemos reafirmar entonces que es maravilloso saber que los ángeles nos sirven y su destino es continuar sirviéndonos por toda la eternidad. Pero el destino de Cristo el Señor es reinar, y por lo tanto Cristo es infinitamente superior a los ángeles, de modo que nos encontramos y que el autor de la carta con claridad nos dice que Cristo es superior a los ángeles en todo aspecto, y cada una de sus superioridades está descrita en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, Él es Dios hecho carne. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, un pacto mejor que el antiguo. Y en este primer capítulo de la carta a los Hebreos, con sus 14 versos, vemos la deidad de Jesucristo, establecida por los nombres divinos. Se le llama Hijo, Señor y Dios. Por las obras divinas, Él crea, sustenta, gobierna, redime y limpia el pecado. Por el valor divino de recibir adoración de los ángeles y todas las demás criaturas del universo. Por sus atributos divinos de omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad y eternidad. Y podemos ver que en todas estas formas se proclama, se destacan la superioridad de Cristo. ¿Y por qué son tan importantes estas verdades? Pues el siguiente pasaje, en la continuación de la carta, nos da la respuesta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo
escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, versos 1 al 3. Si Dios esperaba una respuesta tan positiva a la ley, donde ángeles tuvieron participación, ¿qué respuesta espera Dios concerniente al Evangelio que vino a través de su Hijo? Donde Dios, en estos postreros días, Dios ha hablado, donde Dios se ha expresado por su Hijo. Y esta carta se caracteriza por una serie de solemnes avisos y advertencias, motivados por el gran peligro en que se halla un grupo de apostatar de la fe en Cristo. Y este aviso que se nos presenta surge de las enseñanzas que el autor de la carta ha venido expresando sobre las excelencias del Hijo de Cristo el Señor, y desea hacerles ver del peligro en que podían caer, con la esperanza, con el fin de que descansasen tan solo en el capitán y consumador de su salvación. Que el Señor nos bendiga.